Sofía García, que es militante, es social en el Movimiento Popular La Dignidad, también es socorrista y licenciada en Trabajo Social. Bueno, ¿cómo estás, Sofía, hoy? ¿Bien? Bien, sí, hoy fue un día de mucho trabajo, pero bien, bien, gracias por el espacio también, Bien. siempre a Bueno, Periódica. desde Periódica nos interesaba hablar del aborto en la cuarentena, en el aislamiento. ¿Qué es lo que tenemos que saber si queremos acceder a ese derecho? ¿Cómo están las cosas ahora? Primero preguntar eso, digamos, ¿cuál es el balance que se puede hacer desde el socorrismo en este contexto que estamos viviendo? Bueno, en principio contarles que nosotras desde la línea de acompañamiento, que somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, recientemente definimos un nuevo nombre para nuestro espacio, nos llamamos Acción Mariposa, así que también nos pueden ahí seguir en las redes, es algo que nos parecía también interesante para contar. Y después, un poco con respecto a tu pregunta de lo que implica, digamos, el acceso a la interrupción legal del embarazo en este contexto de emergencia sanitaria, son varias las cuestiones que tendríamos ahí que desmembrar, ¿no? Porque, por un lado, lo que acontece es que la situación de poder acceder a la salud sexual reproductiva y no reproductiva en este contexto de emergencia sanitaria es un derecho que tenemos que poder seguir garantizando o que las socorristas entendemos que se debe seguir garantizando aún en este contexto porque las mujeres y las personas con capacidad de gestar abortamos en todos los contextos, abortamos en los contextos de emergencia sanitaria igual que en los contextos de crisis económica, entonces ahí entendemos que por un lado eso tiene que suceder. Lo que, Claro, porque lo se que cruzan dos cosas ahora, ¿no? O sea, además de la dificultad de trasladarse y de poder salir de tu casa, se suma a la crisis económica que ya veníamos sufriendo, y la alimentaria también. Tal cual, tal cual. Y eso también sabemos sobre qué sector de la población es, sobre quién más repercute, que tiene que ver con las mujeres y las personas con capacidad de gestar de los sectores populares, ¿no? Pero un poco lo que me parece importante contarte y contarles tiene que ver con que nosotras, digamos, tanto desde la campaña como desde la red de profesionales, como desde las distintas líneas de socorrismo, el día de ayer, el día martes, participamos de una videoconferencia que propuso la Secretaría de Estado y Género de la provincia, donde uno de los ejes que se abordó tenía que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Lo que está pasando en este momento es que el proceso, digamos, para poder acceder a una ILE que tiene que ver con poder acercarse a un efector de salud de primer nivel en el primer trimestre de gestación, que son las 12 semanas, digo, como para hablar más en sencillo también, en donde se hace una primera entrevista con un médico o una médica que garantice ILE, que es algo también que es importante que todas sepamos, no es que se garantiza ILE en todos los centros de salud de nuestra ciudad, ni de lo que es el Gran Santa Fe, digamos, sino que esto sucede en algunos centros de salud. Eh, Tiene algunas particularidades en este contexto que fueron planteadas el día de ayer y que en teoría, digamos, desde estos distintos espacios que te mencionaba, se busca que el Estado dé una resolución. Esto tiene que ver con lo que vos decías, la posibilidad de trasladarme, por supuesto cumpliendo los protocolos que tienen que ver con el coronavirus, como es el uso de barbijo obligatorio, y también pensar en el que el traslado implica complejidades con los que son ya algo muy básico como los medios de transporte. Digo, las frecuencias del transporte público se están viendo sumamente reducidas en este contexto, entonces ahí ya nos encontramos con materialmente una primer dificultad para quienes se movilizan en estos medios de transporte. Por otro lado, lo que se estaba pidiendo es que esta primera entrevista, que en realidad tiene que ver con, bueno, que la persona pueda plantear el panorama de por qué quiere acceder a una ILE, pueda plantear su situación de salud, pueda sacarse unas dudas, pueda conocer lo que es el protocolo de ILE, se le pueda explicar, digamos, cuál es el proceso que debe llevar adelante
en un proceso medicamentoso, digamos, que se hace con misoprostol, y el acceso también a la ecografía que se hace para corroborar las semanas de gestación, ¿no es cierto? En esto de que es un determinado proceso hasta las 12 semanas de gestación, que es lo que se conoce como primer trimestre, y es otro proceso lo que se hace a partir de ahí hasta la semana 14-4, que se aborda ya en un segundo nivel de intervención en salud. Entonces, ahí una de los planteos tenía que ver con que nosotras entendíamos desde las líneas de socorrista que no era necesario, digamos, que la persona se traslade, porque esto complica, digamos, el abordaje en el contexto de emergencia, para poder tener esa orden para acceder a esa ecografía. Porque aparte también muchas de las personas que deciden abortar en este contexto no tienen permisos para transitar la ciudad, porque tal vez no tienen un trabajo que aún sea considerado servicio esencial y tengan que salir por ese motivo como para poder utilizarlo, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí tenemos una complejidad también que tiene que ver con el accionar de las fuerzas de seguridad, digamos, si vos tenés una orden médica, vos te podés trasladar porque podés acreditar, digamos, que vos te estás trasladando con ese motivo. Entonces Entonces, ahí lo que cómo están haciendo ahora ustedes con eso? ¿Lo llevan? ¿Llevan la orden? ¿O cómo hacen? se escucha un poco bajo. Ah, te decía que ¿cómo hacen ahora? ¿Cómo hacen ahora para poder solucionar ese problema? Bueno, la propuesta en concreto es que esa primera entrevista, que de hecho también es una propuesta que también tienen los médicos y las médicas de la red, digo, porque ahí también estamos facilitando que no se aglomere gente en el primer nivel de salud. Entonces, la propuesta es que se pueda acceder a esa ecografía de manera directa y que con esa ecografía, que es una orden médica y un requisito que a vos te permite trasladarte hasta el centro de salud cercano donde va a ser acompañado el proceso de ILE, una pueda ya ir con la ecografía realizada. Esa es la propuesta que queda pendiente, digamos, después de la videoconferencia de ayer y de distintas presentaciones que se han hecho también al Ministerio de Salud en la resolución de eso, porque también lo que sucede en este contexto de emergencia sanitaria es que muchos de los profesionales y de los centros de salud que garantizan ILE son también espacios donde se está abordando la situación de coronavirus en el territorio. Entonces también ahí la idea es que todo pueda ser como en una lógica de cuidado colectivo y de garantía de la no aglomeración de personas, de la no circulación de personas, digamos, o sea, del cumplimiento del aislamiento social obligatorio y en tanto y en cuanto no sea por una cuestión de salud o por una cuestión laboral. Claro. Miren, en esta reunión, ¿cómo la sintieron? ¿Qué es lo que se viene hablando y qué se pudo resolver desde que ustedes empezaron a hacer los primeros reclamos? Bueno, mira, es lo que te decía antes, realmente la resolución de estos pedidos que fueron como canalizados desde todos los espacios políticos que vamos trabajando y abonando por el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar para decidir, se planteó en esta instancia, digamos, de videoconferencia y se nos propuso, digamos, que para las cuestiones más específicas se brinde como una presentación de un correo electrónico, un documento con estas demandas, que también fueron llevadas, ya te digo, desde la red de profesionales, desde la línea de socorrismo, desde la misma campaña, digo, porque todas estas actores y actrices políticos fuimos parte de esta videoconferencia, si bien yo no fui parte de manera como personal, sí lo fue una compañera de la línea de acción Mariposa, que como hoy yo estoy hablando acá, pero es un discurso que es construido y consensuado de manera colectiva, ¿no? Claro. Entonces la propuesta fue esa. En términos de resolución, digamos, en concreto, lo que no está sucediendo esto, digamos, de que se pueda garantizar directamente la eco y que ya sí con esa ecografía se vaya a la primera entrevista con ese médico o esa médica en ese centro de salud, digamos. Entonces, bueno, estamos como un poco a la espera de esa resolución que ya te digo, fue planteado desde varios lugares, que es como el primer obstáculo con el que nos encontramos, porque a veces cuando decimos, bueno, cuando hay que acceder a la salud, a veces los obstáculos pueden ser cosas que en realidad si lo empezamos a desarmar,
son prácticas institucionales que están sumamente enquistadas y que son sencillas de resolver, digo, porque hay todo un protocolo establecido en el que el primer nivel de intervención pide las ecografías a distintos lugares en Santa Fe, como puede ser el caso del CEMAFE, por ejemplo, que también ahí hay otra cuestión que es importante abordar. En el CEMAFE, el equipo de profesionales que lleva adelante lo que son las AMEU, digamos que es para cuando son de más de 12 semanas de gestación y hasta la semana 14-4, es un equipo bastante pequeño de profesionales sumamente comprometidas y amorosas en el trato, que también es algo que es interesante de poder plantear, digo, porque una perspectiva humanizante de la salud también es algo importante en cuanto a la garantía de derechos. Pero son Eh, pocas. son compañeras que también están desarrollando tareas de salud en el contexto de coronavirus, que es misma situación que la que te planteo en lo que es el primer nivel de los profesionales que acompañan en los centros de salud. Entonces ahí nos encontramos con los trabajadores de la salud y las mismas socorristas en un contexto de emergencia sanitaria bastante desbordadas. Claro. Y te iba a preguntar esto, o sea, si una mujer quiere acceder a una ILE o una persona con capacidad de gestar quiere acceder a una ILE, ¿a dónde se tiene que contactar primero? ¿Cuáles son las líneas de socorristas que están funcionando y están activas ahora, por ejemplo? Y Bueno, las además, ¿a líneas de qué centros de salud conviene acercarse que uno sabe que hay profesionales que te pueden tratar, como vos decías, con una perspectiva humanitaria? Bueno, las líneas de socorrista que estamos funcionando en este contexto son las nanas, la Sana María y nosotras desde Acción Mariposa. Centro de salud sería como medio complejo nombrarte a todos porque son bastantes, pero hay centros de salud, digamos, donde trabajan profesionales que realmente están muy comprometidos, como es el caso de Barrio El Pozo, que aborda, la realidad es que aborda a todo el distrito de la costa, porque en el distrito de la costa no hay otros espacios que garanticen ILE, lo que es el centro de salud de San Lorenzo, lo que es el centro de salud de Padre Cobos, digo más pensando en la zona norte y pensando en la zona noroeste y suroeste me refiero, ya te digo, para la parte de cuando es más de primer trimestre, lo que es el trabajo del CEMAFE, que de todas maneras eso es algo que tiene que ser derivado, digamos, desde un Claro. primer nivel de intervención. Bien, ¿y en la parte sur de la ciudad? En la parte sur de la ciudad, que el espacio que mejor funciona es el Centro de Salud de San Lorenzo. De San Lorenzo. Bien, como para saber por lo menos uno que Hay varios por otros ahí en el centros de momento no salud. sabes ir a los Lo lugares que nosotros correctos. recomendamos siempre tiene que ver con que para poder acceder a información segura se puedan comunicar con las distintas líneas de socorrismo, que ya te digo, poniendo estos nombres en las distintas redes sociales o incluso cuando vos entras a las redes sociales están brindados todos los números telefónicos de las líneas que acompañamos que puedan consultar ahí, es nuestra recomendación porque eso es información segura, es un trato feminista, digo, es un abordaje feminista que tiene que ver no simplemente con garantizar información segura, sino también con acompañar en un sentido subjetivo, porque los contextos en los que las personas decidimos abortar tampoco son todos iguales, hay contextos en los que se decide abortar en situaciones de violencia de género, en situaciones de hacinamiento, en situaciones de muchísima pobreza, entonces ahí me parece que lo que nosotros siempre recomendamos es que se comuniquen primero con las líneas de acompañamiento para poder brindar no solo la información segura sobre el proceso, sino también lugares certeros a donde poder ir, porque imaginémonos que nunca es pertinente que deambulemos por los distintos lugares sin tener una respuesta por todas las frustraciones, los miedos, y que eso genera, menos podemos hacerlo hoy en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Claro, bueno, Carla recién comentaba que se unió, que hay que recurrir a los recurseros. Nosotros tenemos en periódicas.com.ar, tenemos varios recurseros de violencia de género, de este tema también, y por supuesto están, pero la intención es que este vivo también sea un recursero en sí mismo y poder brindar toda la información necesaria porque hay que repetirla y siempre está bueno saber cómo va cambiando. Por ejemplo, ¿me querés contar un poco de Acción Mariposa? ¿De qué se trata? ¿Cómo se conformó? ¿Por qué decidieron abordar un nuevo espacio?
Sí, en relación a eso, yo creo que lo que ustedes plantean del recursero y lo que planteaba la compañera es fundamental porque la información es poder para decidir sobre nuestra primer soberanía que debería ser la de nuestros cuerpos, pero también porque la realidad es que la información debería estar garantizada y socializada de manera estatal. Eso también es algo Una que deuda. nosotras propusimos en estos distintos espacios que te comentaba al principio, porque con cartelería en los centros de salud, con folletería, tal vez no es, digamos, lo más apropiado en este contexto el tema de la folletería, pero sí creemos que hay cartelería que pueda, no siempre que una persona esté alfabetizada, porque también ahí hay información que para que llegue a la sociedad en su conjunto tiene que abordar la complejidad de la sociedad en su conjunto. Entonces, una de las estrategias podría ser la cartelería en los centros de salud, que en algunos las hay, en otros no. Esa sería como la primera instancia para que vos puedas acercarte al centro de salud más cercano a tu territorio, a tu barrio, y poder acceder a información segura. Eso por un lado, que fue otra de las cosas que planteamos que era necesario, digamos, de reforzar en este contexto, porque justamente evita lo que vos planteabas al principio, que es el que la persona esté deambulando sin una respuesta concreta, exponiéndose y exponiendo a otros en el contexto de pandemia, ¿no? Claro. Aparte Eh, venimos de una historia en la ciudad que es difícil de olvidar, que es Ana María Acevedo, donde fue a un hospital público, no recibió la atención que necesitaba, estando enferma y todo, y siendo encuadrando en una ILE. Entonces, nunca está de más recordar a dónde se puede recurrir y aparte viniendo de una historia de tener que escribir los números de teléfono de socorristas en las paredes de los hospitales porque se borran y las pintan por arriba. Entonces no es información fácil de acceder tampoco. Sí, Hasta que en que... realidad, a ver, eso tiene que ver con prácticas, digamos, antiderechos de quienes son desde objetores de conciencia hasta antiderechos humanos, digamos, que son prácticas que son sumamente violentas, digo, porque poder brindar cartelería, folletería, un mural que le permita a una persona que tal vez no conoce las redes de las líneas de socorrismo, porque esa es una realidad que puede que haya mujeres y personas con capacidad de gestar que no lleguen a nuestras líneas, de todas maneras tengan garantizada la información de la manera que debería de suceder, que es desde el Estado. Entonces ahí creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que poder plantear. Por otro lado, también, por ejemplo, yo remarco mucho el trabajo que hacen las compañeras que están en el equipo del CEMAFE, en la salita de salud sexual y reproductiva, que eso es algo que queda ahí en ese mismo edificio, que también es un espacio donde se puede garantizar y consultar información segura. Este, y en estos centros de salud que te marcaba son los centros de salud donde también los profesionales pueden derivar si hay algún centro de salud más cercano del territorio de donde esa mujer o esa persona sea para poder acompañar. Con lo que me ¿Qué preguntabas pasa? con... Sí, Perdón. no, sí. No, te iba a preguntar, hablando justamente de esta dificultad que hay de poder acceder a la ILE en las distintas partes de la ciudad, ¿qué pasa en los hospitales de Santa Fe No, hoy? la realidad del Hospital Cuyen y del Hospital Iturraspe es que es sumamente compleja, digo, las socorristas lo venimos planteando, debatiendo y denunciando también hace ya muchos años. Son espacios que no garantizan, no solo que no garantizan la práctica, no solo que, no que vulneran el derecho, sino que lo que sucede en esos espacios muchas veces es que vulneran un primer derecho que es el acceso a la información, que es un derecho constitucional que tenemos las personas. Entonces ahí eso es algo que también está bueno como la habilitación de esta pregunta, porque creo que es algo que hay que seguir denunciando, que excede ampliamente el contexto de emergencia sanitaria, digo, no es que tiene que ver con esta situación, porque no hay que aglomerar gente en las guardias, ni mucho menos. Esto viene sucediendo hace muchos años en nuestra provincia, continúa sucediendo en el contexto de pandemia, y me parece que ahí hay una complejidad bastante grande que tiene que ver con esto, con que están vulnerando
un derecho constitucional que es el derecho a la información. Cualquier persona que se acerque a nuestros hospitales debería de poder irse de ese lugar de mínima con la información pertinente para poder ejercer la práctica de ILE. Bien. Entonces seguimos con Acción Mariposa. ¿De qué se trata? Bueno, Acción Mariposa es una línea que ya tiene muchísimos años, siempre fuimos parte de la campaña, pero a partir de fines del 2019 y principios de este año abrimos una convocatoria para que quienes quieran activar, a sumarse a hacer acompañamiento, a formarse para ser socorrista. Y a partir de eso, bueno, crecimos muchísimo como línea, lo cual es una gran alegría que seamos un montón acompañando a garantizar derechos en realidad. Y bueno, y con este proceso de incorporación, digamos, algunas de las personas se suman como activistas feministas, otras personas se suman desde las organizaciones sociales, digo, nosotras, por ejemplo, desde el Movimiento Popular La Dignidad, nos sumamos desde ese lugar a la línea, hay otras organizaciones y hay otras compañeras de distintas organizaciones también ahí. Decidimos y definimos tener o adoptar este nombre porque entendíamos que era necesario también poder generar a través de un nombre que nos abarque a todas las redes que sean facilitadoras, digamos, del acceso al número telefónico que es desde donde comienza el acompañamiento. De todas maneras, es súper importante también remarcar que cualquier compañera que se comunique a las redes de la campaña o a la red de profesionales también puede recibir información segura desde esos lugares. También muchas veces nosotros estamos como en una articulación, porque esto es una lucha que es profundamente colectiva, si es algo hermoso que nos ha enseñado la campaña durante todos estos años, es que vamos todos juntos con esta y que es una lucha que es profundamente colectiva. Ahí también esos espacios son espacios donde se comunican con las líneas de socorrista y vamos acompañando. Bien, y en esta época, en estos casi 2 meses, ya vamos por el segundo mes ahora, entrando en el segundo mes, ¿aumentaron las consultas en las líneas de socorristas? ¿Disminuyeron? ¿Qué fue lo que notaron ustedes en cuanto a las consultas que se hacen? En realidad, lo que nosotros hemos notado en términos de aumentos tiene que ver con muchas personas del norte de nuestra provincia, que eso es como un gran tema a plantear. Digo, se ha incrementado la consulta de mujeres y personas con capacidad de gestar del norte de la provincia de Santa Fe, porque lo que acontece es que también ahí hay instituciones que son objetoras que no garantizan ILE ni siquiera en primer trimestre y no hay una respuesta, digamos, por parte de ningún organismo estatal en estos lugares que, sin ir más lejos, bueno, no sé si ustedes han visto, digamos, en las noticias lo que está sucediendo con la línea de Gallareta. ¿Qué es lo Entonces, que, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Ay, no Gallareta? escuché. No, lo que viene sucediendo es que realmente el norte de nuestra provincia tiene una vulneración de derechos en términos de salud sexual reproductiva y no reproductiva que es realmente cruel, digamos, y deshumanizante. Como en esos términos hay que plantearlo ya a este momento, a este contexto histórico que tenemos y al recorrido que hemos hecho traccionando por la garantía de este derecho desde los colectivos feministas, desde la campaña, desde las redes de profesionales, desde las socorristas. Eso es lo que ha aumentado, o sea, las mujeres y las personas del norte que quieren acceder a una ILE buscan las maneras de contactarse con nosotras aunque no estemos territorialmente en esos lugares porque no encuentran ningún tipo de respuesta, porque hay directores de hospitales que son objetores de conciencia y se sostienen en sus puestos durante años aún siendo objetores de conciencia. Eso es lo que hemos visto, que también fue algo que le planteamos a la provincia, digamos, en este sentido de, bueno, que nos parecía que era el espacio pertinente para que ellos puedan dar algún tipo de resolución en su diagrama del Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con el norte. Sí, recientemente, digamos, en la última semana hemos recibido bastantes consultas
venía lo que han sido, digamos, los primeros 15 días de cuarentena, por poner, digamos, como un promedio de momento, se había visto un poco reducida la consulta a nuestra línea. Reducida no quiere decir totalmente nula nunca, eso lo quiero aclarar. Pero este es el panorama. Creo que también ahí hay que poder hacer, como desde el feminismo popular, una lectura de clase que tiene que ver con la situación económica y la situación territorial que hay en el norte de la provincia. Digo, sabemos que por distintas configuraciones sociales y económicas tenemos un norte mucho más humilde, mucho más pobre que lo que es el sur de nuestra provincia. Entonces esto no es casual. La violencia institucional en sus diferentes formas también siempre es ejercida con muchos mayores niveles de opresión, donde nos encontramos en territorios de vulnerabilidad. Claro, aparte de pensar que el norte provincial, además de todo lo que ya mencionaste, si uno piensa en Reconquista, por ejemplo, son casi 400 kilómetros, es una distancia muy amplia como para venir hasta Santa Fe. Además, No es con viable. muchísimo dinero que se necesita para poder trasladarse. Tal cual. No es algo que es viable y además no corresponde, digo, tampoco corresponde que una mujer no pueda acceder habiendo efectores públicos de salud en todo el territorio provincial en sus distintos niveles. Lo que tiene que suceder ahí es que tiene que haber otro tipo de capacitaciones, otro tipo de formaciones y también tiene que haber voluntad política. No podemos sostener un efector, digamos, de segundo nivel completo objetor de conciencia. Porque ahí No, tenemos un problema, digo. sí. Ese es el tema por ahí un poco también. Porque si a esto le sumamos la imposibilidad de trasladarse de una manera segura y sanitariamente saludable en el contexto de emergencia sanitaria, lo que estamos haciendo es obtener un resultado que es bastante concreto, que es la imposibilidad de acceder a un derecho que Claro, tenemos bueno, garantizado por protocolo desde 2015, al que nuestra provincia adhiere, que la nueva gestión decidió reafirmar esta decisión política, pero esto no puede ser una decisión política que quede simplemente en letra muerta, digo, para que una decisión política se lleve adelante tenemos que poner varias cosas a disposición. Los profesionales que lo garanticen, las instituciones, la información, el acceso a todo eso y también los recursos. Otra de las cosas que nosotras, por ejemplo, debatíamos un poco es lo que tiene que ver con anticoncepción. Hoy estamos, digamos, en los dos hospitales públicos estamos sin stock de preservativos. en el Algo trabajo. básico. Recién Eh, hablaba, no sé, se dice. Perdón, no, y también el acceso a anticoncepción en el primer nivel es algo que es fundamental que podamos pensar, y más en este contexto de emergencia sanitaria, en la descentralización de la salud y en el abordaje más comunitario de la salud, ¿no? Que tiene que ver con la territorialidad y con una lógica de intervención en los primeros niveles que representan los centros de salud. Bueno, también ahí los profesionales que garantizan no pueden hacerlo sin los recursos apropiados y uno de estos recursos tiene que ver con la posibilidad de culminar un proceso de ILE y que la mujer pueda decidir con libertad cuál va a ser el anticonceptivo que va a poder utilizar de aquí en adelante. Claro, ¿y qué pasa con mencionabas recién el preservativo, pero qué pasa con los otros anticonceptivos, con, por ejemplo, el famoso chip que se pone en el brazo o las pastillas? ¿Eso tampoco se Bueno, lo consigue? que está sucediendo con el chip, por ejemplo, es que esto se coloca solo en Semafé en este momento, pero por una cuestión eso sí es algo que nos parece importante dejar en claro. Digo, las y los pocos profesionales de la salud que trabajan en los centros de salud que garantizan ILE tienen voluntad de colocación. Era algo que se hacía cuando los recursos llegaban al territorio, cuando los recursos llegaban al espacio apropiado. En Semafé se puede colocar tanto DIU como chip, pero esto tiene que ver con las situaciones que llegan a ese segundo nivel de intervención, que no es la realidad territorial, digo, porque una debe poder de acceder a la anticoncepción, no solo en contexto de ILE. Es Claro, algo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que decimos?
educación, o sea, los anticonceptivos para no abortar es uno de los lemas de la campaña, que si uno lo traduce a una práctica política tiene que ver con esto, con el acceso en el centro de salud más cercano a mi barrio. Es una doble dificultad, entonces. Claro, y eso tiene que ser, no tiene que ver solo con estar en un contexto de ILE, digo, tiene que ver con la garantía de la salud sexual en su totalidad. Bien, ¿y qué pasa con el misoprostol entonces? Porque si no estamos consiguiendo los anticonceptivos, ¿está asegurado este medicamento? Sí, en ese sentido, digamos, o sea, lo que acontece es que siempre el stock que hay es un stock mínimo, ¿sí? Como en ese sentido sí se está garantizando el acceso a la práctica medicamentosa, digamos, a través del misoprostol. Eso es algo que el primer nivel tiene, digamos, como para poder abordar. Pero un poco nosotras pensábamos, digo, hay que poder pensar en todo lo que genera la práctica de realizarse una ILE, desde tomar esa decisión hasta poder acceder a la información, poder ser acompañada, poder llegar al efector de salud que garantice, todo lo que subjetivamente no, eso genera y ver qué particularidades tiene eso en el contexto de emergencia sanitaria y cuánto más tenemos que afinar en términos de intervenciones y articulaciones institucionales en este contexto, sobre todo porque la salud siempre tiene que ser pensada de manera integral, entonces que una persona pueda acceder a la ILE en este contexto tiene que venir de la mano de un montón de garantías de no exposición a aglomeramiento, dilaciones en la intervención, porque eso son distintos tipos de prácticas que van generando una vulneración del derecho al acceso concreto y hay muchas personas y mujeres que quedan en el camino. Digo, y como vos mencionabas, una situación que es sumamente violenta como fue la situación de Ana María Acevedo, pero hay un montón de Ana María Acevedo que hoy siguen sucediendo y que son invisibles, ¿no? Sí, mencionabas recién, volviendo al norte de la provincia, ¿cómo hacen para articular? ¿Pueden hablar con alguna agrupación feminista que esté en el norte, por ejemplo, o trabajan simplemente solas acá, Las desde redes acá? feministas siempre están, digamos, a disposición de poder traccionar lo que nosotras entendemos que tenemos que ir conquistando en términos de derechos. Bueno, el norte es como así una categoría bastante amplia, hay en algunos espacios donde hay algunos grupos que acompañan, pero no es la realidad de la mayoría del norte de nuestra provincia. Por eso también es que llegan muchas demandas a las líneas de socorrista que somos de Santa Fe Capital. Sí se busca articular con distintos colectivos feministas o con espacios de organizaciones sociales compañeras. Pero la realidad es que por lo que de verdad tenemos que empujar es por una garantía plena en términos de política pública, porque nosotros cuando decimos que esto es una cuestión de salud pública, también hacemos una lectura de clase de que para acceder a una línea de acompañamiento hay que tener internet, hay que tener celular, hay que tener garantizado un montón de cuestiones, de necesidades básicas que tal vez no todas las personas las tienen y eso no puede ser el obstáculo, porque eso es un obstáculo de clase, como en esta lógica de las ricas mueren, las ricas no mueren, las pobres sí, por una condición de clase. Entonces ahí lo que tiene que suceder es que la resolución la tiene que brindar de manera pública el Estado, porque sí, en todo el norte hay hospitales, centros de salud, protomédicos, SAMCOS. Claro, la estructura está, pero falta la voluntad. Entonces, Sí, las estructuras están, en realidad lo que nosotros entendemos es que falta la voluntad política, falta los recursos, falta el acceso a la información y también una decisión ministerial que sea, que pueda poner a discutir que un efector público de salud no puede ser objetor de conciencia en su totalidad. Digo, porque esto es algo que ya venimos discutiendo hace años y que tiene que ver con lo que hemos ya conquistado, que es el protocolo de interrupción legal del embarazo y las causales por las que hoy se puede acceder a una isla en nuestro país.
Bueno, llevamos ya casi 40 minutos de entrevista. Para aquellos que se están conectando de vuelta, somos periódicas, entrevistando a Sofía García, que es socorrista, es militante social del Movimiento Popular La Dignidad, es licenciada en Trabajo Social, y está con nosotras para informarnos sobre lo que pasa en el territorio con este derecho que tenemos las mujeres y las personas gestantes para poder acceder a un aborto seguro a través de la ILE, que está garantizada en la provincia de Santa Fe en algunos efectores de salud, como estábamos diciendo, con dificultades, pero que es nuestro derecho y tenemos que tener toda la información para conocerlo. Para conocerlo. Sofía, también mencionabas recién de los llamados, hablaste mucho de los llamados que están recibiendo las socorristas, de la poca información que hay disponible desde el Estado para tener en cuenta y saber cuáles son nuestros derechos. Para tener una noción de la magnitud de la necesidad de poder acceder a este derecho, ¿cuántos llamados reciben ustedes diariamente? ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que reciben a la hora del primer contacto que tienen con quienes llaman? Bueno, en relación a la cantidad de llamados, digamos, es algo que varía bastante, pero por hacer un promedio más o menos y un poco como en el convite que hacemos entre las líneas, yo creo que tenemos un promedio de 10 llamadas semanales. Algunas llamadas tienen que ver con la necesidad de acceder a información simplemente para poder pensar qué decisión o qué posibilidades tengo en torno a esta situación de gestación no deseada. Eso por un lado, porque tampoco, digamos, tenemos una socialización del protocolo ILE tan buena, digamos, en los efectores públicos de salud. Hay muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que se comunican a las líneas de socorristas sin conocer el protocolo ILE y sin saber que pueden ir al centro de salud a consultarlo, a lo mejor hasta el centro de salud de su barrio donde hay un médico que garantiza. Entonces, como la primera cuestión tiene que ver con poder socializar y hacer una pedagogía feminista, porque también esa mujer después lo va a hablar con su amiga, con su prima, y ahí vamos también tejiendo un montón de redes y empujando, como decimos nosotras, desde abajo y a la izquierda, donde está el corazón, para arriba, lo que tiene que ver con la legitimidad política de una práctica. Entonces, un poco me parece que lo primero que acontece tiene que ver fundamentalmente con eso. A partir de ahí, una persona, cuando tiene información segura, cuando se siente como respetada, con un trato amoroso, a partir de ahí empieza a pensar en lo más fino que tenga que ver con, bueno, dónde, cómo, con quiénes. Si vos Claro, no conoces que existe el protocolo ILE, difícilmente llames para hacer una consulta más puntual, ¿no? Si me explico. claro, entiendo. Bueno, acá una pregunta muy interesante que nos hace Maju Blur, según su alias en las redes sociales, dice, ¿cómo hacen cuando un menor se contacta? Bueno, en ese caso también depende, digamos, cuando se contactan niñas, digamos, tenemos que pensar, o jóvenes, tenemos que pensar que hay una diferencia que también la plantea la Ley de Protección Integral, de las posibilidades que tienen las personas para decidir a partir de los 14 y los 16 años, que no es lo mismo que con anterioridad, que sí requieren de un acompañamiento, digamos, de quienes son sus tutores legales. Pero una persona a partir de los 16 años puede acceder a una práctica de ILE Bien. de manera autónoma, quiero decir. Bien, y en el marco actual, entonces una persona que se contacta, o sea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Esto ya lo hablábamos hace un rato también. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para poder acceder al derecho cuando uno está segura y que ya tomó la decisión y que sabe a dónde tiene que ir con la información que ya brindamos? Que en cuestión de trámites, digamos, ¿qué es lo que primero que se hace? ¿Se hace la ecografía primero? ¿Qué es lo que en términos de trámites, qué es lo que En una primero que... situación, digamos, que no sea en el contexto de emergencia sanitaria, lo primero que se hace es una entrevista con el médico o la médica en caso de que sea de un primer nivel de intervención, eso siempre, porque en caso de que la persona esté excedida, digamos, de lo que es el primer trimestre, la derivación se tiene que hacer acompañado desde ese efector de salud que recepciona a la persona por primera vez.
Después de ahí se realiza una eco para corroborar las semanas de gestación. La medicación se brinda de manera gratuita desde el efector de salud. Esto es algo que es muy importante, la medicación es totalmente gratuita, al igual que la ecografía. La ecografía tenemos que garantizar, digamos, que tienen que saber que el derecho es que sea sin sonido y sin imagen, porque es y tiene que ser garantizada de manera urgente, porque es una práctica que se considera urgente, que eso también es algo que desde el primer nivel se tiene que hacer. El pedido de eco es urgente para que no haya dilaciones, para que el proceso se pueda garantizar de manera ambulatoria y en mejores condiciones. Eso es lo primero que sucede. Una vez que se realiza el procedimiento con el medicamento, se hace una nueva entrevista con el médico o la médica que está acompañando en el centro de salud para hacer, para charlar sobre cómo fue todo ese proceso y también para poder hacer la eco de control post, que también la receta el médico o la médica, para controlar que no haya quedado ningún resto, que haya salido todo bien, y después de eso, con esa ecografía ya realizada, se vuelve a otra entrevista con el médico para poder acceder a algún método anticonceptivo que la persona elija. Bueno, justo nos quedan 4 minutos según me indican desde producción de periódicas, así que tenemos breves minutos para resumir. Muchas gracias por toda esta información. Nos acaba de comentar Acción Mariposa justamente, y para quienes se contacten y estaban escuchando, se pueden seguir también a las compañeras para poder tener más información sobre esto. En la web de periódicas tenemos muchísima información también con respecto a la ILE, distintas entrevistas con las socorristas que van contando qué es su trabajo, qué es lo que hace cada día, en más profundidad. También tenemos un especial sobre aborto legal y un poco también repasando toda la historia del aborto en la ciudad de Santa Fe, que es muy importante también para poder tener más información sobre todo lo que es abortar en general. Sofía, muchísimas gracias por toda esta información. Gracias a ustedes siempre. Bueno, muchas gracias. Esto fue Periódicas, entrevistando a Sofía García, militante social, socorrista y licenciada en Trabajo Social. Adiós. Chao. Hartas y organizadas.